Muy bien, hermanos, vamos a leer ahora la lectura de la palabra del Señor en Éxodo primeramente, capítulo 20, versículo 13. Es el mandamiento, el sexto mandamiento que estamos considerando semana tras semana en el libro del Éxodo. Capítulo 20, versículo 13 dice: no matarás. No matarás. Y vamos a también leer la lectura en el libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 6, en el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Pues, como vemos, como sabemos, la Biblia es muy lógica. La Biblia es muy lógica. Lo hemos estado viendo estas últimas semanas también en cuanto al bautismo infantil, ¿no? Que es algo que se desprende por buena, necesaria consecuencia. Y bien, pues que la Biblia sea muy lógica significa que no se contradice, ¿no? Y eso es también uno de los principios de la lógica, ¿no? El principio de la no contradicción. Y también pues vemos, ¿no?, que si está diciendo una cosa, pues prohíbe lo contrario, ¿no? Si está ordenando un deber, está prohibiendo la transgresión, ¿no?, contraria. Entonces esto es una vez más lo que estamos viendo semana tras semana en todos estos ya meses que estamos considerando el decálogo. Siempre pues considerando los deberes que ordena y los pecados que prohíbe. Aunque el mandamiento, como vemos, es no matarás, pero bueno, pues si el mandamiento es no matar, lógicamente se está ordenando positivamente a hacer lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a este pecado. Hemos estado viendo entonces esto, los deberes, y ahora pues con el día de hoy, ¿no?, el mensaje de hoy, el estudio de hoy, empezamos ya a ver entonces los pecados que se prohíben, ¿no? Los pecados que prohíbe este mandamiento. Pero antes de comenzar, ¿no?, podemos hacer un poco de memoria, ¿no?, rememorar un poco los tiempos tal vez de la infancia, habiendo sido pues tal vez educados en el catolicismo romano o no. Bueno, es una cosa que cuando se es niño, pues sí, lo decíamos, ¿no? Cuando decían de no hagas esto porque es pecado, ¿no? Porque es pecado, pues entonces a lo mejor respondíamos nosotros: ¿y por qué es pecado? ¿No? ¿Y por qué es pecado? Porque el pecado es el pecado. Y bueno, pues ¿qué respuesta se puede dar a esto? La respuesta más simple, por supuesto, y correcta, es también la más rotunda, ¿no? Y es pecado, pues porque Dios lo ordena. Es pecado, pues porque Dios lo ha dicho así. Y es absolutamente correcto. Es una, pues, respuesta que se basa en la autoridad de Dios, ¿no? Y entonces no busca entonces mayores razones a lo que se ordena. Dios lo ordena, y entonces porque Dios lo ordena es bueno y es correcto, porque Dios, que es bueno, Dios que es bien y que es bondad, Él no va a ordenar algo que esté mal, ¿no? Pero vemos, es una visión que se centra en la autoridad de Dios y también se centra así exclusivamente en su voluntad, en la voluntad de Dios al ordenar las cosas, ¿no? Bien, pues además de esto, pues
bueno, se puede ver, ¿no?, el por qué una cosa está mal o las razones del mandamiento. Porque, por supuesto, esto no relativiza en absoluto la autoridad de Dios, ¿no? Pero Dios, por supuesto, cuando ordena una cosa, lo hace pues también como un acto de su voluntad. Pero este acto de su voluntad está mostrando quién es Dios. Dios tiene todo el derecho y la autoridad para hacer las cosas, pero Él ordena también las cosas en base a quién es, a su naturaleza, a su santidad, a su justicia. Entonces, son estas razones por las cuales Él las ordena. Entonces, en los mandamientos hay una moralidad, ¿no?, que, en último término, pues está basado en quién es Dios. En quién es Dios. Por eso no podemos entonces, o no se puede, reducir Dios solamente al amor, ¿no? Dios es amor. Entonces, pues Dios no hemos de amar a todo el mundo y no juzgar a nadie nada de lo que hagan, ¿no? Así, pues, se razona muchas veces, ¿no? Y es una manera muy corriente de pensar, incluido también entre evangélicos hoy día, ¿no? No juzgar, ¿no? Entonces, a cualquier tipo de comportamiento hemos simplemente de amar y aceptar al otro. Bueno, pues sí. Pero hay que tener en cuenta también que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios también es santidad. Entonces, no se puede centrar únicamente a Dios o limitar únicamente a Dios al atributo del amor. Porque la justicia de Dios también demanda, ¿no? La justicia de Dios y la santidad de Dios también exigen, ¿no? Y es por eso que Dios da sus mandamientos en la ley. Expresan también el amor, como estamos viendo, ¿no? Y si uno guarda los mandamientos, si uno está movido por el amor al prójimo, va a estar guardando la ley y los mandamientos de Dios. Pero también está la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y bien, pues entonces, esto es, digamos, el preámbulo, ¿no?, que creo que es necesario para ver el mandamiento. No matarás. Y los pecados que prohíbe. Cuando está aquí hablando del no matarás, está hablando, por supuesto, del hombre. Del hombre. El significado del matarás aquí es más bien, se podría decir, cometer asesinato. No es en absoluto, ¿no? No lo estoy diciendo en un sentido absoluto. A toda forma de matar. Si no es al hombre, pues ya sabemos, es al animal, ¿no? Y bueno, pues vemos, este mandamiento del no matarás no se aplica, no está dirigido a los animales. Dios ha permitido, pues desde el principio, por lo menos después del diluvio de Noé, que el hombre pues pueda matar a los animales y pueda, bueno, incluso antes, ¿no?, matar a los animales para cubrirse con las pieles, ¿no? Eso lo vemos en Génesis 3, pero después del diluvio que se pueda alimentar de la carne de los animales. Las condiciones habían cambiado después del diluvio y pues lo permitió, para que así pueda pues sobrevivir. Y bueno, pues entonces vemos, está permitido por Dios, por supuesto, que el hombre mate animales. No es un asesinato. Y que se pueda alimentar de los animales. Pero eso no es igual con el hombre. No le está permitido al hombre pues matar a los otros hombres, ni mucho menos alimentarse de ellos, ¿no? Sería una completa aberración. Pero fijémonos que esto es como hoy en día ha habido también subversión de valores. Con esto del animalismo, por cierto, que hace poco, creo la semana pasada, no sé si la otra, se ha aprobado también una nueva ley, ¿no?, de protección al animal, que
que viene pues prácticamente de considerar a los animales como personas. Incluso los animales, con tal de que sean pues vertebrados, ¿no? Pues no sé, una serpiente, una rata, cualquier cosa, ¿sabes? Pues prácticamente lo consideras como una persona. Y bueno, pues puedes llegar a irte a prisión, ¿no? Por matar pues a un animal. Y la diferencia de tiempo en la prisión de matar a un animal y de matar a un humano es bien poca cosa. Así, por lo tanto, vemos que ha habido un cambio tremendo en los valores. Y todo esto, pues, por supuesto, viene como consecuencia de considerar al hombre como un animal más. Son las consecuencias, pues, de las teorías de la evolución, ¿no? Y entonces, pues, se ve la falsedad de unas premisas cuando, pues, su desarrollo lógico hasta el final es una completa aberración. Entonces vemos ahora esto, es una completa aberración, con lo cual vemos que de entrada la teoría de la evolución es un error, es un horror, ¿no? Ya lo sabíamos nosotros, porque está en contra de la palabra de Dios, eso ya de entrada no podía ser. Pero vemos esto, que las consecuencias buenas y necesarias de esas premisas al final te llegan a esto. Pero también las consecuencias implícitas de la evolución, ¿cuáles son? No hay un Dios que es el creador, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, no hay un bien y un mal. No hay un bien y un mal. La vida se limita ¿a qué? A la supervivencia del más fuerte. Y la supervivencia del más fuerte siempre ha sido a base de ¿qué? De acabar con los más débiles, que son los rivales para la comida y para la vida. Eso lo vemos en el reino animal. Y entonces ellos quieren transponer esto, bueno, no quieren, no. Porque hay un rechazo en el hombre a comportarse como un animal, en este sentido, con su prójimo. E incluso los evolucionistas se resisten a esto. Pero está implícito todo esto en sus premisas. Con lo cual, lo quieran o no, si continúan con esas premisas, van a poner en práctica todo esto. Es decir, acabar lisa, llanamente, directamente con la vida de los demás hombres, de los más débiles. Es así. A no ser que cambien de mente, a no ser que abandonen esas ideas, a no ser que se conviertan a la verdad de la palabra de Dios, van a acabar así. Es imposible no hacerlo. Bien, pues entonces, dicho todo esto, volvamos entonces al por qué está mal el acabar la vida de un semejante, de un prójimo, de un hombre, de una mujer. Pues prácticamente no hace falta, pues, una explicación, lo sabemos instintivamente, lo sabemos de una manera directa, no hace falta entonces razonarlo, ¿verdad? Pero con todo y con eso, hay una razón que si no la presentamos, la gente, pues, en según qué casos, no, pues, lo va a aceptar las razones que les estamos dando en cuanto a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es este principio? El principio básico, ya lo vimos, creo, al principio de este mandamiento, cuando lo comenzamos a considerar, es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en Génesis capítulo 1. A imagen y semejanza de Dios es lo que diferencia por completo al hombre de todo animal. Ningún animal es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto, cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, estamos hablando de su naturaleza espiritual. Así pues, vemos que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios
tiene un lugar único en el universo. Y bueno, pues sí, ha acontecido la caída y el hombre pues se ha corrompido completamente en todo su ser, en el espíritu, en su entendimiento, en su voluntad, en su cuerpo, y ya se ha introducido la muerte en el mundo. La imagen y semejanza de Dios en el hombre ha quedado pues completamente dañada. Pero eso no quita que el hombre siga siendo una criatura a imagen y semejanza de Dios. Y lo vemos esto, pues en el relato del diluvio, cuando Dios establece la pena capital por los asesinatos. Dice, porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, en Génesis capítulo 9. O lo vemos también en la epístola de Santiago, cuando está hablando de la lengua, que por un lado estamos bendiciendo a Dios y por otro lado estamos maldiciendo al hombre, que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre, por así decirlo, tiene ese título especial, imagen y semejanza de Dios. Y por tener entonces esta imagen y semejanza de Dios, la vida humana tiene un valor que no la tiene cualquier otra criatura y ningún otro animal. No digo otro animal, no pongo al hombre dentro del grupo de los animales, pero bueno. La idea entonces es que está siempre presente el principio entonces de la santidad de la vida humana. La santidad de la vida humana, que viene a decir que, por cuanto Dios es nuestro creador, la imagen y semejanza suya, la vida humana le pertenece a Él. La vida humana le pertenece a Él. De todos los hombres. Ya no estamos aquí hablando entonces de una moralidad solamente para los cristianos, o que esta santidad de la vida humana es solamente para los cristianos. Vemos el error, ¿no?, entonces, de centrar la moralidad desde la Biblia solamente a los cristianos, o digamos solamente a los escogidos, ¿no? Como que haya dos estándares de justicia por parte de Dios, ¿no? No. Esto es para todos los hombres, por el hecho de que Dios es el creador de todos los hombres. Y Dios entonces ha creado a todos los hombres. Es una enseñanza continua de la palabra. Podemos ver, son textos que conocemos, lo cantamos a menudo, el Salmo 139. Y ahí leemos en el versículo 13, porque tú poseíste mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, y fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí está diciendo pues que el hombre, todo hombre, ha sido creado en el vientre de su madre, por Dios. Y leemos también en Job algo muy parecido. En el capítulo 10, una descripción también que llama tanto la atención de cómo Dios forma la vida del hombre en el vientre de su madre. Es Dios quien lo hace. Leemos, me vestiste. No, podemos leer ya, antes del versículo 9. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Dios, por lo tanto, crea al hombre en el vientre de su madre. Y eso también, pues, es en cuanto a su espíritu, porque el hombre no es solamente una realidad material, también su espíritu. Y vemos entonces en el capítulo 2 de Génesis, cómo habiendo Dios creado
al cuerpo humano del polvo de la tierra, Dios sopla en su nariz aliento de vida. Ese es el alma, el espíritu que entonces le sopla, le imparte esa vida. Y bueno, es por eso que Dios también lo sigue haciendo con todo hombre. Y leemos de esta manera en Números capítulo 27 y versículo 16. Números 27 y 16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Dios de los espíritus de toda carne. Y en Hebreos capítulo 12 y versículo 9, en Hebreos 12, 9, leemos además que tuvimos a nuestros padres según la carne que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y esto no se puede entonces solamente centrar y limitar a los cristianos, sino que Dios es el Dios de los espíritus de toda carne. Y es el Padre de todos los espíritus, por creación. No estamos aquí hablando de la redención, de la salvación. Y que de esta manera todos los hombres sean hijos de Dios. Se puede decir esto en un sentido correcto, en el sentido de la creación, no así en el de la salvación, porque para eso uno tiene que ser adoptado, y eso solamente por la fe en Jesucristo, como enseña pues en capítulo de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. A todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Pero en un sentido de la creación sí, porque Dios es el Padre de los espíritus, y porque Él es el Dios de los espíritus de toda carne, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Así, por lo tanto, el quitarle la vida a alguien es, por supuesto, un atentado contra esa persona a la cual se le quita la vida, por supuesto, pero más aún es un atentado contra Dios. Es un atentado contra Dios, porque es atentar contra una criatura que lleva la imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que desde el mismo inicio Dios no puede pasar por alto sin más la sangre derramada. En Génesis capítulo 4, versículo 10, en el pasaje del asesinato, por supuesto, de Abel por Caín, allí leemos la palabra de Dios a Caín. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí desde la tierra. En el capítulo 9, versículo 5 de Génesis, este pasaje que hemos dicho de la institución de la pena capital por el asesinato, ¿qué leemos? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. De mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La sangre de hombre derramada clama a Dios desde la tierra. Y Dios demanda, busca esa sangre derramada, o busca el castigar, el vengar esa sangre. Y bien, pues esto es lo que tenemos que considerar, ¿verdad? En cuanto a este mandamiento del no matarás, lo más evidente, por lo tanto, ¿no? Podemos ver esto.
Podemos ver esto entonces, este mandamiento como está prohibiendo aquí Dios el quitar la vida, uno, a sí mismo y dos, a los demás, ¿no? Y hay distintas maneras, ¿no?, de hacerlo. No digo hoy en día, pero de hecho hay distintas maneras, ¿no? La más sencilla, la más clara, evidentemente, es a los demás, el asesinato, ¿no? En esto, ya digo, gracias a Dios, se puede decir que la conciencia moral del hombre en todo lugar ve esto, pues no solamente como, bueno, pues una falta o un delito más, sino algo muy grave, ¿no? No hay excusas. Todo aquel que comete asesinato, pues es reo de juicio y pues en el juicio es condenado, ¿no? Porque se considera un crimen. Gracias a Dios, porque aunque el hombre está en pecado y esa moralidad que es el fruto de ser a imagen y semejanza de Dios, aunque ellos no lo puedan explicar todo, lógicamente, porque no tienen la base moral para poderla sustentar, porque eso es basarlo en Dios mismo y en su palabra, pero estamos actuando como criaturas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no se es consecuente, menos mal que no se es consecuente, ¿no? En este caso podríamos hablar de bendita inconsecuencia de los hombres, de los pecadores, ¿no?, que siguen considerando al crimen invariablemente como al asesinato como un crimen y que es castigable, punible. Ahora bien, sí que es cierto que la mentalidad contemporánea ha cambiado muchas las cosas y aunque se sigue considerando el asesinato como crimen y se sigue castigando, pero vemos que hay una cierta relativización de las cosas. ¿En qué se ve esto? Pues en las penas. En las penas. Ya hablaremos esto, si Dios quiere, la semana que viene o lo siguiente, no sé, cuando hablemos de las excepciones a este mandamiento, y uno de ellos es la pena capital, ¿no? Entonces, bueno, si cometes un crimen y te dan a lo mejor 7 años de privación de libertad, ¿no? Si haces un atraco, pues a mano hermana a lo mejor le dan a uno 5 años, ¿no? Y si, no sé, hace una estafa a Hacienda, le meten 20 años, entonces ves que ciertamente en cuanto a los distintos delitos, el delito del asesinato está muy devaluado, ¿no? Está muy devaluado. El quitar la vida humana no se considera como una aberración que tiene que ser, pues, castigada con todo el rigor. Entonces, bueno, ¿esto qué es lo que hace? Que evidentemente la gente, ¿no?, pues pierde el temor a practicar este tipo de pecados y de crímenes, porque total no le va a salir muy caro. No le va a salir muy caro. Entonces, pues, ¿qué es lo que esto produce? Que cada vez hay mayor criminalidad. Y al haber mayor criminalidad, pues entonces nos estamos volviendo al panorama que hemos leído también en Génesis capítulo 6. Que la tierra se llena de violencia. Y que la tierra se llena, por lo tanto, de sangre derramada. Que clama a Dios desde la tierra para ser juzgada y castigada. Y todo eso, pues, vemos porque las leyes de hoy en día se han cortado también ¿de quién? Se han cortado de Dios y de su revelación. Y que Dios es la fuente del derecho en nuestras sociedades como en todas las sociedades. No se puede basar unas leyes en el aire. No se puede basar las leyes en la opinión pública. Porque la opinión pública es lo más variable que hay. La opinión pública es lo que opina la gente
de lo que dicen los poderosos, de lo que tienen que opinar. Las ideas que están en circulación, las cosas que están en el debate hoy en día, son los que 2 o 3 o 5 o 10 han dicho que estén en circulación para que se debata sobre ellas. Y es así. Entonces, al final, las leyes de los hombres son lo que deciden unos cuantos caballeros y caballeras que deciden lo que se tiene que hacer. Como, volveremos a ello, las leyes que se han aprobado últimamente en España. ¿Qué clamor de la opinión pública los solicitaba y los impedía? Los pedía. Ninguno. Ha sido entonces una imposición desde arriba. Y ahora pues viene la fase en la que vamos a estar repitiendo lo de todas estas cosas para tolerarlo. ¿No? El bestialismo, ¿no? O el sexualismo, etcétera, etcétera. Lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. Todo esto era para decir que no se puede separar las leyes, el derecho de Dios y de su revelación. Imposible. Porque al final el derecho es lo que vemos hoy, ¿no? Es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Y es, pues, bueno, al final el derecho es lo que hemos dicho. Lo que los poderosos de este mundo, quienes sean, ponen sobre la mesa a cada momento. Bien, pues entonces, en teoría estamos pues todos de acuerdo. En cuanto a este crimen, no habría que decir gran cosa más allá del castigo justo por el asesinato, pero ya llegaremos a eso. Está entonces el asesinato, el pecado principal, pero no único, porque después también está el quitarse la vida a uno mismo. Están entonces las dos grandes divisiones, ¿no? El quitársela a los demás, asesinato, quitárselo a uno mismo, el suicidio. El suicidio que, como el asesinato, está prohibido también por el mandamiento no matarás. Porque la vida y la vida de uno mismo está ligada por ese principio que hemos hablado de la santidad de la vida humana. Y que por lo tanto nuestra vida pertenece a Dios. Y que el hombre no tiene potestad para quitarle soberanamente y porque le da la real gana a la vida a otra persona. Y por lo tanto también eso rige a uno mismo. No está capacitado ni tiene esa potestad de quitar su propia vida cuando le venga gana a pesar de. A pesar de. Y es algo que está de principio, este mandamiento está condenado por este mandamiento. Lo vemos también, por supuesto, en la palabra de Dios, aunque no hay un mandamiento explícito, ¿no? Volviendo al tema del bautismo infantil, ¿no? No hay un mandamiento explícito a no te quitarás la vida, ¿no? Pero entendemos, por supuesto, que está comprendido, ¿no? En el mandamiento del no matarás. Por buena y necesaria consecuencia o contenido necesariamente, como dicen los hermanos de la Confesión de Londres. Bien, pues entonces lo que sí que vemos son ejemplos en la Biblia. Y todos los ejemplos que vemos en la Biblia son condenables. ¿Cuáles son los ejemplos de personas que se suicidan? Saúl, ¿no? ¿Quién más? Judas. Entre Saúl y Judas hay otra persona más. ¿Quién? ¿Cimbre? No. Sí, Cimbre es uno. Cimbre, pero hay otro. No, Aitofel. Aitofel, sí. Aitofel, que era el consejero de David, que
traicionó a David y se convirtió en consejero de Absalón. Hay 4, no sé si habrá 5 o más, ¿no? Pero no muchos más. Y todos ellos son negativos. Entonces, evidentemente, se puede decir claramente que el suicidio está condenado por la palabra de Dios, por el mandamiento del decálogo, por los ejemplos, también por el pasaje de Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas están, Silas o Bernabé, bueno, en la prisión, en Filipos, y entonces el carcelero se va a matar. Y en el capítulo 16 después, Pablo interviene y dice, no te quites la vida. Y se puede ver esto claramente como un mandamiento general de la palabra de Dios, no te quites la vida. A todo aquel que se vaya a quitar la vida, que esté a punto de hacerlo, es no te quites la vida. Por todo lo que hemos visto. Además, fijemos una cosa, es un muy grave pecado, porque es un pecado del cual uno no tiene posibilidad de arrepentirse. Y es grave esto. No lo paramos a pensar. Y a veces se relativiza, ¿no? En otros círculos incluso. El suicidio. Pero si no se para a pensar esto, es una cosa temible. Aunque, por supuesto, también hay que decir por otra parte que, a ver, en el mundo en el que vivimos, en la realidad de la caída, bueno, pues también hemos de tener en cuenta problemas interiores, desórdenes interiores, mentales, severos, gente que a lo mejor pues no es consciente en ese momento realmente de lo que hace, o gente que pues continuamente, es realmente discapacitada, ¿no? Discapacitada mental. Entonces, si lo hace, no es lo mismo que aquel que con pleno conocimiento de causa, pues lo hace, ¿no? Porque sí. Entonces, ya digo, ¿no? También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Estamos en una realidad, caída, y se pueden dar, pues, este tipo de circunstancias, ¿no? Pero, con todo y con eso, esto no evacúa ni cambia lo que hemos estado viendo. El principio del decálogo, el principio bíblico del no matarás, por supuesto, tiene que ver mucho con el suicidio. Bien, pues entonces está el asesinato, quitarse la vida a los demás, está el suicidio, quitarse la vida a uno mismo, y está ahora una tercera cosa que es una realidad, digamos, intermedia. Podríamos decir que es el suicidio asistido, también llamada de eutanasia. Vemos que en todo esto, por otra parte, siempre se gana la partida por el campo de la semántica. La eutanasia, ¿no? La eutanasia significa una buena muerte. Y después vienen los demás y dicen, no, buena muerte no, muerte digna, ¿no? Y por eso, en principio, ¿quién va a estar en contra de una buena muerte y de una muerte digna? Pero es que eso es eufemismo para no decir lo que realmente es, que es un suicidio asistido. Es de alguien que no quiere vivir más, pero que no puede él, porque está postrado por enfermedad o por lo que sea, quitarse la vida él a sí mismo, y entonces da disposición a que haya otros que se lo quiten, ¿no? Los médicos, ¿no? Por supuesto, ¿quién si no, no? Y bien, pues entonces esto es lo que se ha puesto sobre la mesa, en que digamos nosotros en los últimos 20 años, ¿no? Desde la película aquella de la Amenábar, ¿no? Mar adentro, cosas así, ¿no? Y bueno, y nosotros en España, pero es que España no es el único país de Occidente. El problema es que esto es una tendencia general en todos los países de Europa, América, ¿no? Uno lo hace con unas películas, otro lo hace con otras películas, uno lo hace más tarde, otro más temprano, pero todos están siguiendo el mismo recorrido.
Y el recorrido ya está marcado de antemano, es que teníamos que llegar, ¿no?, a ver, desdramatizar el momento de la muerte. Entonces, pues si uno quiere acabar su vida, pues si se quiere tirar, pues si se quiere él acabar con su propia vida, no pasa nada, que lo haga. Y pues si él no puede, pues que lo hagan los demás, ¿no? Y esto es una muerte digna. Pero bueno, el caso es que, bueno, según ellos, ¿no?, lo han planteado pues también entonces esto como un derecho. Lo plantean pues porque ya no pueden vivir más o por los sufrimientos físicos, pero en realidad, a ver, primeramente la medicina hoy en día pues elimina mucho de los sufrimientos físicos, ¿no? Y que el no suicidio asistido no significa el encarnizamiento terapéutico, es decir, el prolongar artificialmente la vida de los demás a base de mucho sufrimiento. Eso no es. Es decir, que se tiene que llegar a morir, pues, por así decirlo, naturalmente, ¿no? Y hay, pues, paliativos, ¿no?, tratamientos paliativos para que no sufra, etcétera, etcétera. Pero es el principio de que no llevar esto a cabo uno mismo, o no llevar esto a cabo los médicos a sus pacientes, lo cual es contravenir, creo, es uno de las cláusulas, ¿no?, del juramento hipocrático, ¿no?, de no acabar con la vida de ningún paciente. Y ese juramento no es de la palabra de Dios, es de moralidad natural. De moralidad natural de los paganos. Bien, pues entonces, esa es la cuestión. La cuestión es que aquellos que están horrorizados, a lo mejor, de quitarle la vida a un criminal con la pena de muerte, están horrorizados. No tenemos derecho para hacerlo. Después, no hay ningún problema para que un médico le ponga una inyección letal a uno que lo ha pedido. Es la misma acción, ¿no? Sí, la pena de muerte se hace por una inyección letal, que también es una manera de ejecución, ¿no? Pero en un caso es algo horrible y en el otro es algo muy digno. ¿A dónde está aquí la lógica? ¿A dónde está aquí el sentido común? ¿Verdad? La cuestión entonces al final es que son los hombres los que deciden si una vida vale la pena. Y dirán, no, es que es digamos, el interesado que lo decide. Sí, eso, al cierto lo crees tú. Al final, esto es abrir las puertas, ¿para qué? Para que decidan otros si una vida vale la pena ser vivida o no. Si un enfermo vale la pena que se le dé un tratamiento o no. Si al llegar a una cierta edad, ya por allá de los 84, por allá, cuando ya ha pasado la esperanza de vida de cada país, una enfermedad se tiene que tratar o no. Porque claro, todo esto, señores, cuesta dinero, ¿no? Y entonces, como los que pagan es en este caso el Estado, pues entonces el Estado puede muy bien determinar, ¿no?, que a una cierta edad no se tiene que tratar este tipo de cosas, ¿no? Y es por eso que, no sé si se dan cuenta, si están un poco atentos a los medios de comunicación, pero están siempre introduciendo esta idea, tratando de convencer a los mayores a que, al llegar a una cierta edad, pues que se quiten la vida de una manera o de otra. Lo están haciendo. Perverso que es, lo están haciendo. ¿No? Vi digamos, un spot publicitario era de estadounidenses, unos abuelos que decían, sí, que era para convencer, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y decían ahí, no, yo ya he vivido pues mucho, yo ya doy gracias a la vida, ¿no?, porque me dicen doy gracias a Dios, no, ni mucho menos, doy gracias a la vida por todo lo que he disfrutado, he viajado, pero bueno, ahora yo ya pues no quiero seguir estando en el mundo porque contamina y entonces hemos de ser ecosostenibles, etcétera, etcétera, entonces acaben con mi vida, más o menos así, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que la llamada eutanasia se va ampliando, ya no solamente aquellos que lo piden, entonces ya es también aquellos que, ya no solamente aquellos de enfermos terminales, es también a lo mejor enfermos mentales, ¿no?
pero después también, ya no solamente los abuelos, ¿no? Es también los de edad. Y bueno, la última semana había leído que en Canadá mismo, pues, han aprobado la eutanasia para niños, ¿no? Y entonces, pues, será para niños, a lo mejor, pues sí, a lo mejor niños con enfermedades terminales, pero después serán niños con depresión. O a lo mejor será niños por lo que sea, porque ellos dicen que no. Puede parecer esto, pues, muy, no sé si conspiranoico o qué, pero realmente es a lo que vamos. Es a lo que vamos, el que sea, pues, el poder, ¿no? Autoridades sanitarias, lo que decidan si una vida vale la pena ser vida o no. Porque ciertas vidas cuestan dinero. ¿Verdad? De los abuelos pensionistas, el tratamiento en la seguridad social se tiene que pagar, etcétera, etcétera. Pues entonces hacen simplemente un cálculo económico, ¿no? Con toda la frialdad del mundo. Eutanasia, muerte digna. Sí, quien se lo crea. Estos son, digamos, los intereses que están detrás y no otros. Y no hay que ser tan, digamos, ¿cómo decirlo? Inocentes, ¿no? Naif. Y bien, pues ya por último llegamos al final al aborto, ¿no? Asesinato, suicidio asistido, aborto, que es el quitarle la vida a un ser humano en el vientre de la madre. Y como hemos visto en Job y en el Salmo 139, es en el vientre de la madre que Dios forma la vida humana. Entonces ya, primero hay esta idea que es bastante chocante y repelente, ¿no? De que la madre que ha engendrado a su hijo, ¿no? Arranca a esa vida que se ha formado dentro de ella cruelmente. Eso ya es una gran crueldad. Por otro lado, es un ataque contra la imagen y semejanza de Dios y es también contra los derechos de Dios, con tal como estamos hablando a lo largo de todo este mensaje. Por supuesto que, tal y como lo presentan hoy en día, a ver, esto hasta los años 70, más o menos en todos los lugares, en todos los países, se ha visto esto como una aberración y como algo digno de ser castigado por las leyes. Pero a partir de los años 70, se ha ido implantando en todas las naciones de Occidente, ¿no? Curiosamente, también en los años 70, 80 fue cuando se quitó la pena de muerte. Se quita la pena de muerte para criminales, pero se pone el aborto en el vientre de la madre. Y bueno, por supuesto, siempre la cuestión es que lo presentan esto como un derecho de la mujer, ¿no? Victimizan a la mujer por el embarazo, porque ella no lo ha querido, ¿no? No lo ha querido, pero ella habrá participado en algo, ¿no? En la concepción de esa criatura, ¿no? A no ser que haya habido una violación, ¿no? Una mujer ha participado, pues, para que en su vientre haya un hijo. Y no es ningún accidente. Entonces es simplemente que hace algo y no se quiere responsabilizar de las consecuencias de sus actos. ¿Verdad? Bien. Pero lo presentan como un derecho. Y eso es el fin de toda discusión. Derecho. Es un derecho. Bien, un derecho. ¿Y por qué no hablamos de un torcido? ¿O de un izquierdo? ¿O de un centro? Son palabras. ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un izquierdo? ¿Qué es un centro? Un obligo.
orientación sexual, ¿no? Como una veleta, ¿no? ¿Qué es eso? Son palabras vacías. Palabras vacías. Palabras vacías. No tienen ningún sentido. Derecho. Es tu derecho. ¿Por qué? Porque dices tú, ¿qué es eso, derecho? ¿Qué es eso, derecho? A ver, cuéntame. Cambiemos la palabra derecho a justo. ¿Es justo? ¿Es justo que tú arranques una vida de tu vientre? Una vida que no es tú. No estamos hablando, mira, es que te ha salido un pólipo, ¿no? Te ha salido una verruguita, te ha salido, no sé, ¿no? Un cáncer, ¿no? Es una vida humana. Distinta de ti, porque no es solamente tuya, porque también es la del Padre. Es la combinación de tu aportación como madre, pero también la aportación de su Padre. Y junta, la aportación de uno y otro es una criatura distinta a ti y al Padre. Es una vida humana distinta, que sí, por supuesto, tiene que estar dentro de tu vientre para crecer. Pero eso es accidental, eso no quita que sea una vida humana, uno, que sea un ser humano, dos, y que, pues, por consiguiente, se le tiene que respetar como a todo ser humano. ¿O qué? ¿O no es un ser humano? Lo más ridículo que he visto es de ministros aquí en España y en otros lugares decir que la ciencia, pues, no dice que sea un ser humano. Incluso otros maricones dicen que no es un ser vivo, ¿no? Se ven vídeos por ahí, ¿no? ¿Cómo que no es un ser vivo, no es un ser humano? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, ¿es justo matar a un hombre, a una mujer, concebido, cuerpo y también alma? Criatura de Dios en el vientre de la madre. Pues eso es el aborto. Lo que decíamos de la batalla de la semántica, ¿no? Aborto queda mal, pero interrupción voluntaria del embarazo queda un poquito mejor. Y es así como lo presentan, ¿verdad? Interrupción voluntaria del embarazo. Y eso es el derecho. Pero la interrupción voluntaria del embarazo es un eufemismo para matar. Para matar. Para desmembrar a la criatura en el vientre de la madre, para extraerlo, pues, por partes. Incluso hasta el 9º mes del embarazo, en el momento mismo de los dolores del trabajo del parto. Cuando la cabeza empieza a asomar, entonces le abren la cabeza, porque entonces, si es en el vientre de la madre, es una introducción voluntaria; si es fuera del vientre de la madre, es un asesinato. Eso es lo que se hace en países señeros de la libertad y de la democracia como Estados Unidos. ¿Es eso justicia? ¿O es una aberración? Es una aberración, ¿no? Creo yo que es una aberración. Es una aberración. Y fijémonos, ¿no? La verdad es que esta gente que pone estas leyes lo pone fácil. Ahora han aprobado el tema de la ley de la protección animal, ¿no? Si vas por el campo y rompes un huevo de águila o de otra especie protegida, pues lo mismo te van a meter en la cárcel, ¿no? Si matas a una cría humana en el vientre de su madre, es un derecho de la madre. Si entran ratas a tu casa, pues le tienes que convencer que se vayan de tu casa, ¿no? Y bueno, no le puedes matar, porque incluso si se pone
el legislador severo contigo hasta te podría meter multas de miles de euros, incluso meterte meses de cárcel. Bueno, a lo mejor no pisaría en la cárcel, ¿no? Pero meses de cárcel sí, entonces eso estaría en tu ficha, en tu historial. O a lo mejor sí, vete a saber. Como esto van cambiando, lo mismo sí que vas a la cárcel dentro de poco. Por matar a una rata, ¿no? Pongamos. Pero si matas a una cría humana, a un bebé en el vientre de su madre, no pasa nada, es un derecho. Bien, pues al final dirán, no, pero es que, ¿sabes? Es que ellas no quieren. Es que ellas no quieren. Es injusto porque ellas no quieren. Bueno, ahora a lo mejor no quieren. Pero a lo mejor dentro de 2 semanas sí quieren porque se lo han vuelto a pensar. O a lo mejor ahora no quieren, ¿no? Y hacen ese aborto y se pasan toda la vida pues lamentando lo que han hecho. Entonces el querer o no querer no es ningún argumento. No, el querer o no querer no hace justa una acción. El querer o no querer no hace una aberración algo justo. ¿No? La donna es móvil, bueno, el hombre también, ¿no? Cambiamos de opinión continuamente. Estamos sometidos a una presión, un momento emocional difícil, ¿no? Y entonces tomamos decisiones, pero después te lo piensas y dices, ¿por qué he hecho yo esto? ¿Es necesario entonces? ¿Es necesario todo esto? Además está la complejidad del alma humana. La complejidad del alma humana que no puedes dejar el querer o no querer como criterio definitivo. El hombre y la mujer, todos somos complicados, ¿verdad? Y bien, pues me recuerdo muchas veces a lo que dice acerca de la, ¿saben? Avestruz. Capítulo 39, versículo 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios sabiduría y no le dio inteligencia. El avestruz o pavo real, da igual. Vemos ese complejo, ¿no?, de avestruz, de que se vuelve cruel con sus crías. Los hombres nos podemos volver muy crueles con otros semejantes. Y los hombres y las mujeres nos podemos volver muy crueles con nuestras crías. Hubo una criatura que está en el vientre, porque le haces la culpa de todo lo que te ha pasado en la vida, ¿no? Y la culpa también de ese embarazo. Si alguien tiene la culpa de ese embarazo, eres tú. No más. A no ser que haya sido de violación, que es otra cosa. No quiero entrar ahora a debatir estas cláusulas, se puede decir, ¿no? Sino el principio. El principio está claro. Si no es por violación, si hay un embarazo, uno es responsable. Uno y uno. El padre y la madre son responsables de esa vida. Así pues, vemos, estos son las transgresiones de los mandamientos del no matar, los pecados del no matarás. Decíamos, pues leíamos en Génesis 6, ¿no?, que la tierra se llenó de violencia. Y ciertamente por estos pecados se está llenando la tierra, nuestras naciones, de violencia. Solamente por quedarnos en lo último, en aborto. ¿Saben cuántos abortos? Bueno, para empezar, ¿saben la fecha cuando se aprobó el aborto en España? 1985. Es decir, yo tenía entonces 16 años. Yo conocí mis 16 primeros años un país en el que no había aborto, ¿no? Se lo pueden imaginar, ¿no? Es verdad. Es verdad. Pues desde 1985 hasta aquí ha habido en España, se han censado 2 millones de abortos. 2 millones de abortos.
ahora con la nueva ley que ha entrado, ¿no? Que permite a los niños, a las niñas abordarse en el consentimiento de paterno, sin más, ¿no? Pues es previsible, por supuesto, que vaya a aumentar más, ¿no? 2 millones de personas muertas, que no son solamente ellos, porque si hubieran nacido estos, habrían tenido hijos, entonces la población continuaría, ¿no? Entonces esto es una debacle en todos los sentidos. Pero como digo, no es solo aquí en España. En todos los países, sobre todo de Occidente y del mundo. ¿Saben cuántos abortos hay cada año en el mundo? 60 millones de abortos. Cada año. El año anterior, este y el siguiente. Cada año. Y por motivos de las políticas, de los globalistas, de la ONU, etcétera, etcétera, lo presentan siempre como los derechos de la sexualidad y derechos reproductivos de la mujer, por lo tanto lo van a implantar incluso en los países en los que la mentalidad, la religión, la cultura son más reacios. ¿No? Esto es una auténtica aberración. La sangre de los inocentes no nacidos clama a Dios desde la tierra. Y nuestras naciones, si no se arrepienten, van a ser destruidas. Van a ser destruidas. Si se arrepienten, no es seguro. No es seguro que no vaya a ser destruida. Manasés también se arrepintió, el rey, ¿no? Y no evitó el juicio. Pero es la única oportunidad que haya para evitar la destrucción de la nación. Y estoy incluso hablando de destrucción de juicio histórico. Ya sabemos que el Señor va a condenar a los impíos al infierno, pero el Señor puede desatar el infierno sobre la tierra antes del fin. Si no se arrepienten, si no dejan de provocar a ira a Dios, al Todopoderoso, la destrucción está asegurada. Si lo hacen, no es seguro que puedan evitar la destrucción porque lo han provocado a ira de una manera espantosa, pero es la única posibilidad que hay de evitar el juicio. Y que esto conduzca entonces a una verdadera y profunda reforma en nuestras naciones, para ser guiadas no por los dictados caprichosos de la opinión pública, como hemos hablado, y de los que la dirigen a cada momento, sino por la ley inalterable e inmutable de Dios. Pues que así sea, para la gloria del Señor.